¿Qué tal? Un nuevo capítulo del curso de especialización Economía Verde y Circular organizado por la Junta de Extremadura en colaboración con la Universidad de Extremadura, hablándoles de los distintos proyectos, tanto públicos como privados, que se generan en una economía cada vez más verde, cada vez más circular, que tenemos también como referente la Unión Europea, en España y en nuestra comunidad autónoma. Hablando de empresas privadas, nos gustaría traer también a este curso algunos ejemplos de gente, de personas que de distintos lugares de la geografía extremeña están desarrollando proyectos que están muy alineados, que están muy en línea de lo que es la economía verde y circular. Hoy traemos un caso experimental de la empresa de gestión de residuos electrónicos La Hormiga Verde. Y para hablar de este proyecto, del concepto de basura electrónica y todo lo que supone el trabajar con esos residuos, vamos a contar con la presencia de Ignacio García Gamero. Pero antes de dejarles con Ignacio, brevemente contarles un poco quién es, ¿no? Es ingeniero industrial especializado en proyectos de valorización energética y biomasa, actualmente gerente de la empresa, como decía, La Hormiga Verde, que es un centro especial de empleo dedicado a la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocido como basura electrónica, donde aprovechan el 95% de los materiales gestionados, creando empleo estable para personas con discapacidad. También gestionan residuos solidarios como tapones de plástico para fines sociales y disponen de un servicio de recogida para toda la región. Les dejo con Ignacio, una experiencia de una empresa privada convertida en centro especial de empleo que, como nadie, une lo económico, lo social y lo ambiental. Adelante, Ignacio. Hola, soy Ignacio García, soy el gerente de la empresa La Hormiga Verde. Somos un centro especial de empleo dedicado al reciclaje de basura electrónica y nos dedicamos a reciclar y a recuperar los materiales de lo que es la basura electrónica. Nuestra empresa tiene un carácter muy social, aparte de economía circular tenemos un carácter muy social, es decir, que la parte personal es también muy importante en todo esto. A pesar de que somos centro especial de empleo, también esa parte es muy importante. Bueno, pues voy a dar unas pinceladas de qué es lo que hacemos, de cuál es nuestra actividad y de qué nuevas actividades y qué nuevos proyectos están surgiendo. Como índice de la presentación tengo, por un lado, presentaré lo que llamamos nosotros basura electrónica. A nosotros nos gusta llamarlo basura electrónica, realmente el nombre técnico es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero es un nombre feísimo y lo preferimos llamar basura electrónica o residuo electrónico, ¿vale? Ahora veremos un poco lo que es, que básicamente veremos que todos tenemos y en todos lados y va a más. Después hablaremos de lo que son los micropuntos verdes, que es la estrategia que tenemos nosotros de recogida, de la red propia de recogida por toda Extremadura y por los sitios donde estamos. Hablaré también de cuál es nuestro proceso de trabajo, en qué consiste lo que hacemos, que básicamente pues, es desmontarlo todo y recuperar las materias primas. Hablaré también de nuestras instalaciones, de dónde hacemos todo este trabajo. Y al final pues meteré dos partes que son dos elementos que son importantes, son colaterales a la actividad que hacemos de reciclaje, pero creo que es importante. Uno es el plástico. El plástico, digamos que no estaba previsto inicialmente en nuestro proceso de reciclaje, el plástico no era un protagonista y cada vez está siendo más protagonista en las cosas que estamos haciendo. Ahora lo explicaré. Además el plástico está muy de moda en el mundo, siempre estamos con las imágenes de los océanos llenos de plásticos y tal, y la verdad es que el plástico está en todos lados, no está solamente en las costas de la playa, sino que está en todos lados, ¿no? Y nosotros estamos avanzando mucho en el lado del plástico. Y después la parte social, como decía al principio, que para nosotros es muy importante, el aspecto humano es fundamental. Bueno, espero que sea entretenida la presentación y provechosa. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la basura electrónica? Al final, lo bueno que tiene es que el sector en el que trabajamos es muy visual y se ve perfectamente con una foto. En esta foto se ve, esto está sacado de la nave, en una de las innumerables recogidas que hacemos de aparatos electrónicos, pues esto es lo que llamamos basura electrónica. Es decir, aquí vemos perfectamente pues, una cafetera, vemos alguna impresora, un ventilador, ordenadores, cacharros mezclados con bolsas, todo tipo de cosas, ¿vale? Al final, la basura electrónica es aquel aparato que funciona con electricidad o con pilas, ¿vale? Por ejemplo, un coche no es basura electrónica, porque, digamos, aunque tiene electricidad, tiene una batería,
pero su fuente de energía principal no es un coche eléctrico, sí sería un residuo de aparato eléctrico electrónico, o un patinete, ¿vale? Pero llamamos basura electrónica o aparatos electrónicos aquellos cuya energía principal viene de la electricidad. Por ejemplo, un móvil, por ejemplo, bueno, ahora veremos muchos ejemplos, ¿no? Pero los tenemos todos en mente y en casa todos tenemos pues alguna impresora, algún ordenador, alguna tostadora que se ha estropeado, que lo que nos pasa a todos, que no lo queremos tirar a la basura porque no sabemos qué hacer con ello. Bueno, pues nosotros todo eso lo recuperamos y aprovechamos prácticamente el 100% de todas las materias primas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? En la basura electrónica lo bueno que tiene es que tenemos todos muchas imágenes de cosas que pasan por el mundo que son malos ejemplos. Es decir, como decía antes, todos nosotros no queremos echar a la basura porque, claro, igual que una monda de una naranja o de una cáscara de una manzana o una raspa de pescado sabemos que se va a degradar, pues un ordenador no se degrada, ni una tele, ¿no? Entonces todos sabemos, porque hemos visto algún documental en la tele, lo que pasa, por ejemplo, en algunos sitios de África, creo que es en Ghana, hay grandes vertederos ilegales donde va la basura electrónica de Europa y donde después pues se hacen barbaridades, como vemos aquí en la imagen, pues de gente que está quemando. ¿Para qué se queman las cosas? Pues por ejemplo se quema el cable para extraer el cobre. Eso es bastante habitual, ¿no? Se quema la cubierta plástica para extraer el cobre. Bueno, pues lo mismo, tú puedes quemar cosas y te quedas el metal, que es valioso, y el plástico pues es muy contaminante, ¿vale? Entonces el objetivo en todo esto es evitar este tipo de prácticas, porque además hablamos de sustancias que tardan cientos de años en degradarse. Es decir, pensemos por ejemplo en una carcasa de una impresora, si se echa a un vertedero, aquello va a tardar muchísimo tiempo en degradarse, porque de hecho está hecho con un material que no se degrada. Entonces, la barbaridad es doble. Primero, echarlo a la basura y segundo, el efecto que tiene, ¿no? Entonces, el objetivo en todo esto, con la basura electrónica, es evitar este mal uso. Y el objetivo es hacer circular ese flujo de materias primas, es decir, el plástico, los metales y todo lo que se ha empleado en fabricar esos elementos, pues volverlos a meter en el mercado, ¿vale? El simbolito que muchas veces la gente no sabe distinguir cómo es un RAE, el simbolito es muy fácil, es especie como de cubo de la basura que está tachado, y realmente hay gente que se cree que esto significa que no lo puedes echar a la basura. No, pues este es el simbolito de RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es el símbolo internacional, ¿vale? Igual que el de tóxico creo que es una calavera y tal, bueno, pues el de aparato eléctrico electrónico es este. Lo que se llama RAE en español, residuo de aparato eléctrico electrónico, o en inglés es WEEE. Son las dos palabras que se utilizan, ¿vale? A nivel internacional. Este es el simbolito, con lo cual si nos fijamos en cualquier móvil medianamente moderno, cualquier aparato, veremos que tiene ese simbolito. Un mando a distancia, todo tiene ese simbolito. Si tiene el simbolito, es que es un RAE. Entonces nosotros somos gestor autorizado. A nosotros nos gusta llamarlo basura electrónica, porque es un nombre más cotidiano y menos feo que RAE. RAE es un término técnico feo y basura electrónica lo entiende toda la gente. Y para representarlo, pues nos gusta poner el simbolito este del cubo, este verde, con un montón de cacharros encima. En el cubo vemos ahí pues una cámara de vídeo, una radio, una consola de videojuegos antigua, un teclado, un fluorescente. Todo eso son aparatos eléctricos electrónicos, ¿vale? Y así, la verdad es que esa imagen es la que a la gente le sirve pues para tener claro para qué se utiliza, ¿vale? Y de qué hablamos cuando hablamos de RAEs. Bueno, entonces, por un lado tenemos la basura electrónica. El gran problema de todo esto que había siempre hasta ahora es que todos la tenemos en casa o en las empresas. Hay pues sitios, hay zulos donde se guardan, almacenes, trasteros llenos de porquería de hace 20 años. Y la clave en todo esto era ir a por ello, cogerlo, o sea, hay que captarlo, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que teníamos nosotros por delante, es decir, residuos electrónicos hay muchísimos, todos tenemos en la casa grandes cantidades, ¿cómo conseguimos captar esos residuos y empezar a gestionarlos? Era la gran duda, y cuando se montó la empresa, cuando yo la monté hace 2 años, era mi gran duda. Yo me acuerdo que en el plan de negocio tenía puesto como cantidad al día 1000 kilos al día, y yo pensaba, 1 tonelada al día de media, ¿cómo consigo yo conseguir esos cacharros? La realidad es que hoy en día estamos ya en 2500 kilos al día de promedio, y seguimos creciendo. Entonces, la estrategia que hemos seguido nosotros para favorecer el reciclaje ha sido la creación de lo que se llaman los micropuntos verdes. Y hago un inciso aquí,
hablando un poco de la situación actual con el tema del reciclaje. En el reciclaje a día de hoy, digamos, hay dos vías estándar en la gestión de residuos. Uno que son los puntos limpios, que en todos los pueblos o ciudades suele haber o no, y suele estar gestionado de una o de otra forma. En España, por lo general, los puntos limpios funcionan regular tirando a mal, ¿vale? Es decir, en teoría es un sitio donde se llevan todos los residuos y se canalizan, los residuos domésticos, pero hay muchísimas lagunas en toda España. No quiero decir de Extremadura, sino de toda España está pasando, ¿no? Entonces el punto limpio en teoría es donde una particular lleva su aparato, su impresora antigua, su ordenador y tal. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces no tienen un horario adecuado para llevarlo, o está lejos, en fin, no es fácil acceder a esos puntos limpios. Y por otro lado hay otro camino que es lo que se llaman los gestores de residuos, como nosotros. Entonces normalmente las empresas gestoras de residuos se las retiran a empresas, no a particulares, cobrando una cantidad por ello. De alguna forma hay dos caminos distintos, una persona a nivel particular o como empresa, ¿vale? A nivel particular, punto limpio, a nivel de empresa, pues las empresas gestoras. Llamas a una empresa, recogen los cacharros y tienes que pagar porque te lo retiran. Nosotros, de entrada como punto de partida para nuestra empresa, teníamos claro que íbamos a hacer primero recogida gratuita en toda Extremadura, hacemos un servicio gratuito de recogida y no distinguimos entre profesionales y domésticos. Es decir, nos da igual que una impresora o que un monitor venga de una empresa que de un particular, ¿vale? Y para favorecer y homogeneizar la red de recogida que hay, digo, muchas veces no sabemos dónde llevarlo, creamos una red que se llama de micropuntos verdes. El concepto micropuntos verdes vino de una empresa que conocí en Asturias hace 2 años y los micropuntos verdes pues no deja de ser un contenedor, una caja, donde tú puedes llevar las cosas de casa, ¿vale? Entonces, esa idea de tener un pequeño punto que es una red propia, pues al final hemos montado contenedores de distintos tipos. Aquí vemos, por ejemplo, la última que estamos montando, que es una caja de cartón. Esto nos avisan y lo montamos. Tenemos más de 250 ahora mismo montados en Extremadura, ¿vale? La caja no deja de ser un pretexto de un sitio donde meter las cosas y cuando se llena vamos y lo recogemos, ¿vale? Hemos montado cajas de cartón, hemos montado cajas de madera reciclada, hay gente que le gusta uno, gente que otro. En fin, cada uno a su gusto. El tema para nosotros es reciclar. Y el micropunto verde no deja de ser un pretexto, un sitio donde llevar las cosas para reciclarlas, ¿vale? Esa es nuestra fuente de entrada principal de residuos electrónicos, ¿vale? Al final, el resultado que estamos viendo es que la gente va cogiendo el hábito. O sea, la gente una vez que aprende ya y cada vez que tiene algo, pues lo va dejando en el micropunto verde. Y ya la gente pues se acostumbra. Entonces hay que tener paciencia, pero la verdad es que funciona. Tenemos muchos micropuntos verdes montados en centros educativos, tenemos unos 150 en Extremadura, tenemos también en centros de investigación, en muchos ayuntamientos, en universidades populares, es decir, tenemos una red grande y toda esa red de micropuntos verdes que tenemos, lo tenemos en un mapa que se puede ver en la página web nuestra, de lahormigaverde.org, y bueno, lo tenemos en un mapa de Google Maps, donde más o menos lo vamos actualizando, lo que nos permite nuestro día a día, y por toda la orografía extremeña tenemos micropuntos verdes, ¿no? Insisto, esto es para facilitar que una persona que sea de un pueblo como yo que sé, Valencia de Alcántara, pues sepa dónde lo puede llevar, ¿vale? Y la verdad es que la gente pues sí lo va utilizando poco a poco y vamos creciendo. Tenemos acuerdos también con mancomunidades, con ayuntamientos y vamos a más. Cada vez la gente quiere tener más puntos de recogida. Después está la otra vía, que es la de empresas o entidades que nos llaman y dicen, oye, tengo para recoger, pase de cuando podáis. Entonces, bueno, pues al final siempre nos llaman y vamos a recoger, ¿vale? Y es favorecer que la gente lo recicle. Bueno, pues esa es la red de micropuntos verdes que tenemos nosotros. En la imagen se ven de color distinto, verde, azul y marrón, y eso es por la tipología. Los azules son de centros educativos, en fin, todo aparece explicado en la página web, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros al final? Pues cuando ese micropunto verde se llena, nosotros vamos con uno de nuestros 3 vehículos. Aquí, por ejemplo, en la imagen se ve el camión más grande que tenemos y recogemos. Entonces, como digo, todos los días en promedio recogemos unos 2.000, 2.500 kilos. Que se dice rápido, pero son muchos cacharros. Siempre nos gusta, al conductor principal que tenemos en la empresa, le gusta hacerse la misma foto en Guadalupe. Aquí se ve, por ejemplo, en la imagen, pues, el camión en Guadalupe, que es una foto muy bonita.
Y bueno, pues un ejemplo de que nos recorremos la geografía extremeña pues de punta a punta. Vamos desde Valverde del Fresno, que está arriba de Cáceres, hasta Cedillo, que está en la punta de Extremadura por el lado oeste, hasta Herrera del Duque y Siruela, que está por la punta este, hasta el sur, hasta Segura de León. O sea, nos recorremos toda Extremadura. Tenemos un departamento de logística que está especializado en organizar las rutas para recoger. Y afortunadamente pues siempre tenemos muchas rutas recogidas. Con lo cual, la primera gran duda que teníamos nosotros en la empresa, que era, ¿seremos capaces de captar esos residuos y de cogerlos? Afortunadamente nos está yendo muy bien. Después, aparte, para complementar esta línea de micropuntos verdes, para también fomentar e incentivar el reciclaje, hemos montado una serie de concursos con premios a nivel de centros educativos. Todo esto lo tenemos canalizado en nuestra página web, que es concursolahormigaverde.org. Tenemos ahora mismo 2 concursos a nivel de centros educativos, uno en secundaria y otro en primaria, que están siendo un exitazo total. Y en estos concursos incentivamos a los centros mediante unos premios, que en este caso son kits de robótica, impresoras 3D, un campus que se va a hacer cuando pase toda la situación que tenemos de pandemia, pues se celebrará un campus donde se reúnen los centros educativos para hacer un campus de robótica y experimentar con los chavales. También tenemos unos kits para los de primaria, unos kits de robótica infantil. En fin, tenemos diversos premios para incentivar y la verdad es que está funcionando muy bien, ¿vale? En la página web, además, que hemos creado de concursolahormigaverde.org, viene también reflejado los efectos sociales, los beneficios sociales y ambientales, para que así vea también la gente. Pues, por ejemplo, en este caso, cuando se hizo la foto del concurso de secundaria, pues se veía la energía ahorrada, las emisiones de CO2 evitadas y el trabajo generado. En este momento estaban en 3.600 horas de trabajo en personas con discapacidad. Es decir, que la gente sepa que el reciclaje genera trabajo y genera beneficios ambientales, ¿vale? Esto, por ejemplo, está actualizado en la página web en tiempo real. Y muy bien, porque la gente al final, la gente quiere reciclar y nosotros lo que hacemos es poner facilidades para que la gente recicle, ¿vale? En la página web, aparte del concurso en primaria y secundaria, tenemos muchas más cosas. Tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Premios por Reciclar a nivel de ayuntamientos, por el cual se dan premios. Es como un programa de puntos, tipo Travel Club o alguna empresa de este tipo, que cuanto más recicles, pues obtienes una serie de premios, ¿no? Entonces, bueno, el tema es dar unos incentivos y que, bueno, que la gente pues tenga se anime, digamos, a reciclar, ¿no? En ese sentido, en la Hormiga Verde somos muy proactivos. Bueno, eso es, digamos, a la hora de captación de residuos. Después, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues nosotros lo que hacemos es todo el día estar desmontando cacharros. Tenemos la gran suerte de que este proceso es adictivo. O sea, esto no es picar piedra en un campo, sino que realmente es divertido. Y lo sé porque yo fui el primero que hace 2 años empecé yo solito a desmontar cacharros y te das cuenta que realmente gusta, ¿no? Con lo cual tenemos la suerte de que es un trabajo que se trabaja muchísimo, pero se lleva bien, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, la zona de desmontaje. Yo ahora mismo tenemos en la empresa unos 18 desmontadores y seguimos creciendo. Cada desmontador genera cada día mínimo unos 100 kilos de materiales, con lo cual generamos, pues, por ejemplo, ahí delante se ven unos contenedores azules que eso es hierro. Cada semana generamos unos 5.000, 6.000 kilos de hierro. Generamos muchísima electrónica, muchísimo cobre, muchísimo aluminio. Al final lo que hacemos es recuperar materias primas, ¿vale? Es lo que se llama economía circular. En nuestro caso prácticamente recuperamos el 100% de todas las materias primas, mediante el desmontaje. Las personas que tenemos trabajando con nosotros pues son personas con discapacidad física, mayormente son gente pues que además viene de otros sectores, son agricultores o han trabajado en lavanderías y se aprende fácil. Lo bueno es que es un trabajo que se aprende fácil, se trabaja mucho pero se aprende. Y la discapacidad física que tienen pues normalmente son hernias, hay alguna sordera, hay piernas rotas, por lo general son discapacidades físicas que lo puedes sobrellevar perfectamente con un trabajo de este tipo. La verdad es que es muy grato ver cómo la gente pues realmente le gusta el trabajo y se trabaja mucho, pero muy a gusto. ¿Qué es lo que hacemos al final del proceso? Pues lo que hacemos es recuperar materias primas. Por ejemplo, en este caso se ve en la imagen las carcasas de unos teléfonos. Esas carcasas de los teléfonos lo que nosotros hacemos es triturarlas. Tenemos varias máquinas que ahora enseñaré y, como decía al principio, pues el plástico es una de las líneas en las que más estamos creciendo. El plástico es un mundo.
como ahora enseñaré. El plástico es un mundo que está empezando, de parte es muy variopinto, pero vamos, yo lo tengo claro que es una apuesta de futuro clarísima y estamos obteniendo resultados muy interesantes. Lo que hacemos con los plásticos es triturarlos para obtener de nuevo nuevas materias primas, nuevos polímeros plásticos. Digamos, la materia prima que recuperamos más valiosa y la más valiosa y la que más ingreso nos supone es la electrónica. Toda la gente sabe, bueno, que si hay oro, que si hay plata, que si hay coltán, bueno, eso todo, hay muchos vídeos en YouTube que hablan de esto y eso no es fácil. O sea, de estas placas electrónicas que vemos en la imagen, obtener oro y plata, hacerlo a nivel doméstico es carísimo, es muy tóxico y es complicado. Nosotros lo vendemos a una empresa que a su vez lo lleva a Bélgica a una refinería de metales, ¿vale? O sea, el proceso de obtener los metales nobles de la electrónica es muy complejo, ¿vale? No lo hacemos nosotros directamente. Lo que nosotros sí tenemos maquinaria, una de ellas es para procesar los cables, generamos una enorme cantidad de cables, los cables internos de cualquier aparato, y nosotros de esos cables con una máquina que tenemos, pues extraemos el plástico, separamos el plástico del cobre. Y generamos una cantidad importante de cobre todas las semanas, ¿vale? Que son materia prima pura, todo ese cobre que se obtiene de los aparatos es cobre que dejamos de extraer de las minas, ¿vale? Así de fácil. Y además el cobre, por ejemplo, es muy contaminante. Nosotros cada semana generamos unos 150 kilos de cobre aproximadamente. Y bueno, pues al final nuestro trabajo consiste en desmontar cosas y estar siempre luchando con cacharros que te entran y materia prima que sale. Entonces es una lucha continua y como ahora veréis en la foto, pues siempre estamos con los problemas de espacio, ¿no? Y almacenar. Aquí es lo que es muy importante, ser ordenado, ser organizado, porque si no el desorden te come. Las instalaciones que tenemos, pues es una nave que yo al principio pensaba que iba a ser muy grande y se nos ha quedado pequeña desde el primer segundo. Es una nave de casi 500 metros cuadrados que está alquilada. Como se puede ver en la imagen, pues permanentemente está llena de cacharros. Pues como digo, es una lucha continua de cacharros que entran, cacharros que salen. En la imagen ahí se ve, por ejemplo, alguna lavadora de fondo. Las cajas de madera que vemos ahí son cajas también recicladas que las llenamos con cacharros. Y bueno, siempre estamos entrando y saliendo material. La verdad es que es fantástico ver que incluso a pesar de la pandemia, pues no deja de haber falta cacharros, ¿no? Y tenemos una parte de maquinaria. La parte de maquinaria, aquí vemos una máquina que es de color verde, esa es la máquina que hace el cable y lo procesa para obtener lo que se llama la granalla de cobre, el cobre metal en polvo. Y la máquina que vemos ahí roja es una trituradora de metales y otra máquina más que no aparece en la foto, que es una trituradora de plástico. Es decir, tenemos maquinaria y estamos aumentando todavía más en maquinaria de plástico, ¿vale? Eso de hace pocos meses, pero vamos a más en maquinaria, porque tenemos claro que tenemos que generar valor añadido. Como decía, aparte de lo que es nuestro proceso, que más o menos se entiende lo que hacemos, más o menos, sí quería entrar en el tema del plástico, porque el plástico ha sido una sorpresa no prevista, pero la verdad es que tiene mucho recorrido. El plástico es un mundo, ¿vale? El plástico, todos pensamos que todos los plásticos son similares y el plástico hay una clasificación internacional, aquí se ve a la derecha en la imagen que básicamente son 7 tipos. Hay algunos que conocemos o nos suenan, por ejemplo el PET que es el de las botellas de plástico, las botellas estas de usar y tirar de agua y tal. Ese es el grupo 1. Tenemos el polietileno, que es el grupo 2. El polietileno es el típico que se hace de las rosquitas de esas botellas de plástico. El grupo 3 es PVC y otros. El 4 es polietileno de alta densidad, de baja densidad, por ejemplo las bolsas de plástico. El 5 es el polipropileno, que es un plástico un poco chicloso, por ejemplo, que se utiliza en el interior de lavadoras. El 6 es poliestireno, que nosotros generamos mucho. Y el 7, que es lo que más generamos nosotros, son lo que se llaman los plásticos técnicos, otros. Y eso ya es otro mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una carcasa de impresora está hecha con un tipo de material que suele ser policarbonato o ABS y además antiimpacto. Es decir, está hecho para que tú le pegues un porrazo y no se doble, no se rompa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues aquí en la imagen se ve un contenedor que lo que nosotros estamos haciendo es empezando a clasificar en origen los tipos de polímeros. Es decir, cada tipo de plástico tiene ese simbolito grabado. Si nos fijamos sobre todo en cosas relativamente modernas, veremos que tiene el simbolito grabado. Se ve en la imagen como en el zoom de arriba a la derecha se ve que pone ABS. Entonces en ese contenedor estamos guardando los plásticos tipo ABS,
que normalmente vienen marcados. Si son antiguos no vienen marcados. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos ya separando en origen y valorizando más y generando más valor a lo que es el reciclaje de plásticos. Como digo, el tema de plástico va cada vez a más y el problema es que los plásticos, muchos de ellos son indistinguibles. Y de hecho, empresas gestoras de plásticos, de verdad en España hay muy pocas. De hecho, conozco 2 y llevan menos de un año funcionando, un año y poco. Entonces, es un tema que tiene mucho recorrido y ha sido una apuesta de la empresa. Estamos clasificando en origen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues con una máquina que nos ha fabricado una empresa del norte de Huelva, tenemos una trituradora especial para nuestros plásticos, para las carcasas impresoras. Entonces, esta materia prima que vemos ya pretriturada, esto ya lo estamos vendiendo al País Vasco, a una empresa que se dedica al reciclaje industrial de polímeros plásticos. Con lo cual, ¿qué significa eso? Pues que esto no acaba en vertedero. La realidad es que muchas empresas a día de hoy en España, esa misma carcasa impresora, sin triturar, va a un vertedero. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto, que reciclar, primero hay que reciclar, hay que llevar cosas a reciclar, pero segundo, el reciclador lo tiene que hacer bien. Y, por ejemplo, nosotros porque el plástico tenemos claro que queremos reciclarlo, pero a día de hoy no es fácil encontrar clientes y convertir ese coste en, por lo menos, que no te cueste dinero, ¿no? Entonces, nosotros los trituramos y lo que estamos haciendo es, con otras máquinas que estamos comprando, lo que estamos haciendo es triturándolos más y lavándolos. Y estamos empezando a fabricar lo que se llaman perfiles de madera plástica. Es decir, esos plásticos los podemos fundir, tenemos ya 2 máquinas en versión prueba, que lo que hacemos es fundir y fabricar perfiles de lo que se llama madera plástica o plastic wood. Y con ello estamos empezando a hacer cosas, como si fuera madera, pues plástico, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de uno de los perfiles primero que fabricamos con la máquina actual. Eso está hecho con el interior de una lavadora. Es un tipo de plástico más que no quiere nadie porque es polipropileno contaminado con talco. Y nosotros dijimos, vamos a extrusionarlo. Entonces hicimos una barra que es durísimo y con estas barras pues hemos fabricado algo que ha tenido mucha repercusión, que es un primer taburete. Los taburetes, a mí me gusta el concepto de taburete, primero porque es algo que entiende toda la gente, es sencillo y además allí en la empresa le damos mucho uso, porque los operarios cuando paran para el desayuno se sientan en su taburete, con lo cual vamos además a probarlo, es un elemento que lo ve toda la gente y estamos haciendo diferentes diseños, ¿no? Y la verdad es que ha gustado mucho, o sea, pensar que eso que vemos en la imagen, que es un taburete que está fabricado con residuos de lavadora, es bastante sorprendente, ¿vale? Pues ese es el camino, innovar en plástico y sacar no solamente nuevas materias primas, sino incluso nuevos productos, ¿no? En este caso, además, ahondando en la parte social, que yo creo que es importante, nos surgió la oportunidad con la Junta de Extremadura de colaborar con el programa Erasmus Emprendedores. Entonces, justo desde hace 2 semanas ha empezado a trabajar con nosotros este técnico, que es un diseñador italiano que vive en Portugal y que es el que ha diseñado el taburete. O sea, en la imagen se ve el taburete que hemos visto antes, pues este es el diseño que ha hecho él. Entonces, él viene para ayudarnos a un nuevo proyecto que vamos a hacer en Portugal, pero también a diseñar mobiliario plástico. Todo esto está relacionado con el movimiento Precious Plastic, que es un movimiento internacional de reciclaje de plástico, ¿no? Bueno, pues este chico tiene trabajo, va a estar 3 meses en España, en Villafranca de los Barros, trabajando con nosotros, diseñando mobiliario plástico nuevo, ¿no? Yo creo que también eso es interesante. Y después, por otra parte, para acabar, me gustaría destacar el componente social, que está en el ADN de la empresa. Para nosotros el aspecto humano es muy importante. Yo soy el socio principal de la empresa y lo tengo claro. O sea, hay que trabajar y hay que trabajar a gusto y hay que hacer las cosas bien. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de tener un buen ambiente de trabajo y además favorecer cosas diferentes. Por ejemplo, la persona que vemos aquí en la imagen es una persona que es deportista paraolímpico. Nos llegó de casualidad este chico hace 2 meses. Es campeón de España de 200 y 400 metros lisos de velocidad y subcampeón de 100 metros lisos. Además lo ha revalidado hace 2 fines de semana en Cádiz. Y creo que es el 5º del mundo. Y es un chico que decidió irse de Madrid, estaba trabajando en Madrid, se decidió venirse a Extremadura, está trabajando en el Club de Atletismo de Villafranca de los Barros, en el CAPEX, que está a nivel nacional. Y bueno, pues buscaba trabajo para poder mantenerse y vivir en Villafranca. Y lo contratamos. Y la verdad es que muy bien, como además es muy jovencito, pues, bueno, de hecho lo llamamos el millennial, porque es muy jovencito y él se dedica a las cosas
más moderna y más nueva. Y el chaval está encantado y aquí vemos como incluso estando en el Campeonato de España se llevó una camiseta porque él está muy contento de trabajar en la hormiga verde, ¿no? Bueno, pues creo que esa parte es importante, poder ayudar a la gente a desarrollarse y cambiar de vida. En este caso encima hablamos de una persona de una ciudad que se ha venido a un pueblo, en fin, yo creo que es para nota, ¿no? Y después, pues hablando en general de lo que son las sinergias y de lo que nos gusta colaborar con centros educativos, pues aquí, por ejemplo, en la foto vemos el equipo inicial de cuando éramos solamente 8, ahora somos 24 y no cabemos en la foto, pero aquí vemos en el centro a una profesora de un instituto que se implicó mucho con nosotros, porque ella quería reciclar, movilizó a su centro, que es el Instituto del Puerta de la Serena, que creo que ha participado en algún máster de estos de medio ambiente, y ella es pues nuestra supercoro, Coro Toro, que es una profesora apasionada del reciclaje y con la que hacemos muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos hace muy feliz. Nos hace muy felices. Coro para nosotros es nuestra madrina, la madrina de la empresa, y tenemos más gente así pues, que son con los que tenemos una relación extraordinaria. Y bueno, con todo esto yo creo que he dado una pincelada de lo que es la empresa y a lo que nos dedicamos. Aconsejo que echen un vistazo a nuestra web, que es lahormigaverde.org, sobre todo que es la que más actualizamos, que es la de concursos, que es concursolahormigaverde.org. Y también en redes sociales estamos en Facebook y sobre todo en LinkedIn, ¿vale? A nivel profesional. Y muchas gracias.